Bienvenidos a la clase 9. Espero que hayan tenido unas lindas vacaciones. Les recuerdo que 4 semanas más es la prueba número 2 y en 3 semanas más tienen el control número 2. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer en esta clase es terminar el modelo básico que empezamos, ¿no es cierto?, la clase anterior, en el cual hablamos, ¿no es cierto?, de cómo se comportan los hogares. Acá lo que vamos a ver, ¿no es cierto?, es tratar de terminar este modelo, ¿no es cierto? Donde, como les decía recién, ya explicamos los hogares. Ahora queremos saber de qué forma, ¿no es cierto?, se comportan las empresas, de qué forma toman sus decisiones, para luego terminar, ¿no es cierto?, con lo que hace, ¿no es cierto?, eh, esta gente de acá llamado gobierno, ¿no es cierto?, qué decisiones toma, qué es lo que maximiza, cómo lo maximiza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, bueno, Eh, las empresas lo que van a hacer en este pequeño modelo, ¿no es cierto? Van a demandar trabajo y, ¿no es cierto?, van a ofrecer los bienes de consumo que ellos generan, ¿no es cierto?, que ellos producen. Y todo siempre va a ser con el objetivo de maximizar sus beneficios, ¿no es cierto? Todo esto es muy micro todavía, ¿sí? Y el gobierno lo que va a hacer simplemente es cobrar impuestos. Estos impuestos los va a cobrar con el fin, ¿no es cierto?, eh, de poder eh, pagar, ¿no es cierto?, todos los bienes que el gobierno necesita consumir, ¿ok? ¿Qué vamos a tener al resolver este problema? Nosotros vamos a derivar, ¿no es cierto?, la demanda de trabajo por parte de las empresas. Recuerden que, ¿no es cierto?, la semana, hace 2 semanas atrás, antes de la semana de receso, lo que vimos era el comportamiento de los hogares, y los hogares ofrecen trabajo a las empresas. Por lo tanto, las empresas en este modelo demandan trabajo, ¿sí? Y lo otro que vamos a ver, ¿no es cierto?, es la oferta de bienes, dado que, ¿no es cierto?, los hogares demandan bienes, ¿sí? Bueno, ambos, ¿no es cierto?, igual que la vez pasada, ¿no es cierto?, van a hacer funciones tanto del salario real, y en este caso la empresa va a hacer función de la productividad, ¿no es cierto? Ambas, por supuesto, van a ser exógenas a la empresa, ¿no es cierto? La empresa no va a tener decisión sobre ello, ¿sí? Ok, miren, eh, ¿cómo es la descripción general, el marco general de las empresas? La producción, ¿no es cierto?, es realizada por una empresa representativa. Recuerden que, ¿no es cierto?, el agente representativo de los consumidores, acá nosotros vemos lo mismo, ¿no es cierto? Y de esto acá, ¿no es cierto?, hacemos un pie, ¿no es cierto?, de página o una pequeña advertencia que el supuesto no es muy restrictivo como se ve, ¿no es cierto? Lo único que se hace em, es asumir, ¿no es cierto?, que existen empresas, varias, muchas, ¿no es cierto?, que son homogéneas. Eso quiere decir que puede ser, ¿no es cierto?, que produzcan eh, el mismo bien, ¿no es cierto? Van a tener retornos constantes a escala, todas ellas, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tomar una empresa representativa, ¿ok? Ok, entonces produce un bien final. ¿Cómo va a producir ese bien? Como siempre, ¿no es cierto? Con capital vamos a tener dos bienes, ¿no es cierto?, en esta economía, que para la empresa, ¿no es cierto?, que va a ser el capital y la demanda por trabajo, ¿ok? O sea, va a producir igual que siempre, ¿no es cierto?, con capital y con trabajo, ¿ok? Y ¿qué vamos a asumir? Vamos a asumir que el capital está fijo, por lo tanto va a ser exógeno. Y no es cierto que mientras que se contrata trabajo en los hogares a cambio de salario real. Ya, esto está muy mal redactado. Lo único que estoy diciendo ahí, ¿no es cierto?, que eh, dado que la empresa, ¿no es cierto?, demanda eh, trabajo, ¿no es cierto?, este trabajo, ¿cómo lo va a pagar? ¿No es cierto? ¿Cómo lo va, cómo le va a ofrecer? O sea, ¿cómo va a demandar a los hogares diciéndoles, ¿no es cierto?, a cambio
que les paga un salario real por hora, ¿ok? Para, ¿no es cierto?, que los hogares se sientan incentivados a consumir este trabajo, ¿no es cierto? Recuerda que nosotros lo que vimos, solamente para que te recuerden, ¿no es cierto?, que teníamos en los hogares consumo, ¿no es cierto? Y oferta laboral, ¿no es cierto? Pero esta oferta laboral, ¿no es cierto?, tenía, eh, o lo que incluía, ¿no es cierto?, era ocio. Entonces nosotros lo que teníamos acá, ¿no es cierto?, era ocio, y cuando nosotros encontrábamos, ¿no es cierto?, bueno, vamos a pensar que este está pegado acá para no hacerlo, ¿sí? Cuando encontrábamos qué tanto ocio quería consumir, ¿no es cierto?, lo que nos sobraba, ¿no es cierto?, entre las horas disponibles que tenía, ¿no es cierto?, y el ocio era mi oferta, ¿no es cierto?, laboral. Y bueno, ¿y qué sucedía, ¿no es cierto?, si aumentaba, ¿no es cierto?, ese salario exógeno, había, ¿no es cierto?, ciertos incentivos para los hogares, ¿sí? Entonces la empresa, ¿no es cierto?, va a tener un capital fijo y va a ofrecer, o sea, va a demandar trabajo, ¿no es cierto?, a un salario real por hora W, ¿ok? Entonces, mira, voy a bajar un poco acá. Mira, la función de producción va a tener esta forma acá, ¿no es cierto? Z va a ser la productividad total de los factores. Em, la función de producción va a depender, ¿no es cierto?, del capital, que va a estar fijo, ¿no es cierto?, y de la oferta laboral, ¿sí? Entonces, por supuesto que nosotros tenemos que poner supuestos sobre esta función, ¿no es cierto?, al igual que lo hacemos con la función de utilidad, ¿no es cierto? Y por lo tanto, vamos a imponer algunos supuestos sobre la tecnología. Lo primero, lo de siempre, ¿no es cierto?, va a tener retornos constantes a escala. Quizás este un poquito más nuevo, ¿no es cierto?, va a haber una disposición libre. Eso quiere decir que siempre es posible producir al menos lo mismo con más factores productivos, ¿no es cierto? Y vale a decir, ¿no es cierto?, que o asumir que la productividad marginal es positiva. Va a haber rendimientos marginales decrecientes a los factores, ¿no es cierto? Y va a haber una complementariedad, ¿no es cierto?, entre trabajo y capital. Esto quiere decir que la productividad marginal del trabajo, ¿no es cierto?, aumenta con el stock de capital y viceversa, ¿no es cierto? O sea, a medida que aumenta el capital, aumenta la productividad marginal, porque recuerda que el stock de capital, ¿no es cierto?, decimos que está fijo, ¿sí? Ok, entonces, nosotros, o sea, la empresa lo que quiere hacer, nosotros dijimos que, ¿no es cierto?, eh, va tanto a demandar trabajo, como ofrecer bienes, pero siempre, ¿no es cierto?, con la idea de maximizar sus beneficios, ¿no es cierto? Entonces, obviamente que debido a que el stock de capital, ¿no es cierto?, se encuentra fijo, el problema de la firma simplemente va a ser maximizar sus beneficios, ¿no es cierto?, dada, ¿no es cierto?, esta función de producción, ¿no es cierto?, menos lo que le cuesta, ¿no es cierto?, contratar trabajadores, ¿sí? Recuerda que acá, si el capital no estuviera fijo, ¿no es cierto?, nosotros también deberíamos considerarlo, ¿no es cierto?, en esta maximización. Ok. Entonces, la maximización se excluye el pago del capital porque es un costo añadido y no afecta la decisión del trabajo. ¿Ok? ¿Por qué no afecta la decisión del trabajo? Porque recuerda que lo que hace o la empresa, ¿no es cierto?, es decidir en base a lo que puede decir, ¿no es cierto? Si nosotros decimos que este capital está fijo, que es exógeno, la empresa no tiene poder de decisión sobre ese capital, pero sí tiene, ¿no es cierto?, sobre eh, ¿no es cierto?, esa demanda de trabajo, ¿no es cierto?, que necesita para poder producir. Entonces derivamos esta maximización y ¿qué vamos a encontrar? Bueno, lo que vamos a encontrar, ¿no es cierto?, es la derivada, ¿no es cierto?, con respecto al trabajo, o sea, la derivada de esta función de producción con respecto al trabajo y la derivada, ¿no es cierto?, con respecto a la demanda de trabajo, ¿no es cierto?, de acá, y eso es simplemente igualar pendiente, ¿no es cierto? Y esta que está acá es la productividad marginal, ¿no es cierto?, de la demanda de trabajo, esta debería ser una N, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto?, esto simplemente nos va a quedar como una igualación dependiente. Entonces, la condición de primer orden del problema lo podemos ver gráficamente como el punto donde la pendiente de la función de producción igual al salario real. ¿Sí?
¿no es cierto? Acá, por ejemplo, aquí, en este punto acá, en este punto acá, ¿por qué son tan importantes esos puntos? Porque, porque ¿qué quiere la empresa, por ejemplo? ¿Sí? La empresa lo que le gustaría, ¿no es cierto?, es que el salario, ¿no es cierto?, estuviera, que fuera un poquito más chiquitito, ¿no es cierto? A los hogares les gustaría que el salario fuera un poquito más grande, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque resulta que a los hogares, ¿no es cierto?, les reporta un beneficio y, ¿no es cierto?, para las empresas esto es un costo, ¿no es cierto? Entonces, como la productividad marginal es decreciente, las empresas solo están dispuestas a contratar más trabajadores si el salario baja, por supuesto, dado que los trabajadores adicionales son cada vez menos productivos, dado, ¿no es cierto?, por los rendimientos marginales decrecientes. ¿Ok? Entonces, mira, si yo quisiera, ¿no es cierto?, dibujar esta demanda, ¿no es cierto?, de trabajo, se puede, ¿no es cierto?, graficar, eh, dado, ¿no es cierto?, los puntos, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos como óptimos cuando, ¿no es cierto?, tenemos distintos niveles, ¿no es cierto?, de salario real, ¿sí? Entonces, a medida que, obviamente, disminuye el salario real, ¿no es cierto?, aumenta, ¿no es cierto?, esa demanda, ¿no es cierto?, por trabajo, ¿ok? Esa demanda que hace, ¿no es cierto?, la empresa por trabajo, ¿ok? Entonces, como siempre, dado que ya tenemos, ¿no es cierto?, nuestra curvita, que es de demanda, ¿no es cierto?, por trabajo, hasta el salario real, a nosotros nos gustaría saber cómo, ¿no es cierto?, esa curvita se puede mover hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Bueno, entonces, esa curva, ¿no es cierto?, bueno, ya sabemos que es, la demanda de trabajo es una función del salario real, acá está la variable, ¿no es cierto?, tenemos esto aquí, para no confundir, ¿sí? ¿Ok? Entonces nosotros sabemos que esa demanda, ¿no es cierto?, si aumenta o disminuye este salario real, ¿no es cierto?, esto, esto es un cambio a través de la curva. Ok, ¿qué lo haría? ¿Qué haría desplazar esa curva, tanto, ¿no es cierto?, hacia arriba como hacia abajo? Entonces, lo que hace que esa curva de demanda se desplace, ¿no es cierto?, son los cambios en la productividad, ¿no es cierto?, y cambios en el stock de capital. Entonces, esos cambios en la productividad, si aumenta esa productividad, recuerda que nosotros tenemos esto acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, si aumenta, ¿no es cierto?, si hay un cambio en la productividad, ¿no es cierto?, y aumenta, ¿no es cierto?, para cualquier nivel de salario real, ¿no es cierto?, eh, cuando la productividad, ¿no es cierto?, Z aumenta, es obviamente esa demanda se va a desplazar, ¿no es cierto?, hacia arriba. Si disminuye, se va a desplazar, ¿no es cierto?, hacia abajo. Y por supuesto, dado que dijimos que el stock de capital estaba fijo, era exógeno, si hay un aumento de este stock de capital, por supuesto que la curva, ¿no es cierto?, de demanda de trabajos tiene que desplazarse hacia arriba y si no, ¿no es cierto?, se va a desplazar hacia abajo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Mira, ya analizamos, ¿no es cierto? Ya analizamos eh, cómo es, cómo es, ¿no es cierto?, el comportamiento de la firma, qué es lo que quiere hacer, quiere maximizar beneficios, qué es lo que tiene maximizar, qué es lo que tiene que maximizar, qué es lo que tiene que encontrar, ¿no es cierto? Y de qué forma, ¿no es cierto?, dado que tú derivaste, encontraste, ¿no es cierto?, la demanda por trabajo, encontraste, ¿no es cierto?, la oferta de bienes, cómo, ¿no es cierto?, de qué forma se comporta esta curva. Ya lo dijimos con la estática comparativa. Entonces ahora vamos, ¿no es cierto?, una vez que terminamos, vamos, ¿no es cierto?, a la descripción del gobierno, ¿sí? Simplemente, nosotros hemos dicho varias veces, ¿no es cierto?, que el gobierno es un cobrador de impuestos y estos impuestos los tiene que invertir, ¿ok? Entonces acá diseñamos esto un poco más, ¿no es cierto? El gobierno en esta economía tiene un comportamiento simple. ¿Qué quiere decir eso? Que compra bienes finales, ¿no es cierto?, para su consumo por un valor de G, que siempre que hemos dicho que es el gasto del gobierno. ¿Y cómo los financia? Bueno, los financia cobrando impuestos por un valor T. ¿Ok? ¿Qué
G, por supuesto, exógeno. Y la restricción presupuestaria es que ese gasto, ¿no es cierto?, sea igual eh, a los impuestos que cobra, ¿no es cierto? Que no sea más, ¿no es cierto?, ni menos. Eso lo vamos a ver después, no lo voy a complicar todavía, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser la única decisión que tiene este gobierno? Va a ser fijar el nivel de impuestos, ¿no es cierto?, que requiere para lograr, ¿no es cierto?, este gasto exógeno, ¿no es cierto?, en los bienes que quiere consumir. ¿Ok? ¿Qué vimos entonces acá? Simplemente vimos que em, completamos, ¿no es cierto?, los distintos comportamientos, ¿no es cierto?, de los distintos agentes que participan en este modelo macroeconómico. Por supuesto que la economía, ¿no es cierto?, en esta economía existen dos mercados, tanto los bienes finales como el trabajo. Los hogares van a ofrecer trabajo y las empresas van a demandar. Las empresas van a producir los bienes finales, ¿no es cierto? Y los consumidores, ¿no es cierto?, lo que van a hacer, junto con los hogares, con los gobiernos, por supuesto, va a ser consumir, ¿no es cierto?, estos bienes que producen las empresas. Ok, entonces, ¿qué se va a hacer en la próxima clase? ¿No es cierto? En la próxima clase lo que vamos a hacer, queremos determinar un equilibrio competitivo, ¿no es cierto?, para esta economía. Entonces lo que vamos a hacer es estudiar cómo reaccionan las variables endógenas a shocks, ¿no es cierto?, de variables exógenas. ¿Ok? Entonces lo que queremos ver es cómo reaccionan estas variables, ¿no es cierto?, que los hogares, las empresas pueden controlar, ¿no es cierto?, porque son endógenas. ¿Qué pasa cuando viene, ¿no es cierto?, algo inesperado, un shock, perdón, ¿no es cierto?, exógeno, ¿no es cierto? ¿Cómo varían estas variables endógenas? Y eso nos va a llevar, por supuesto, a un equilibrio competitivo, ¿no es cierto?, de la economía, que al fin y al cabo es de alguna forma ver cómo igualamos, ¿no es cierto?, oferta y demanda en esta economía donde hay, ¿no es cierto?, participantes. ¿Ok? Ok, eso sería entonces. Que estén muy bien.